Buenas tardes, profesor. Yo soy el estudiante 601, Dominic Matías Gamboa Trujillo. Aquí está mi libro y hoy voy a estar realizando 5 preguntas sobre todo el primer periodo, el segundo periodo. La primera pregunta se trata sobre la paz en Colombia. La paz en Colombia trata de hacer que no haya tanto conflicto armado. Por ejemplo, uno de estos casos que Colombia logró realizar una tasa más baja de conflicto armado fue en 2016 cuando hicieron un acuerdo con las FARC para que dejaran de utilizar las armas y tuvieran y dejaran de hacer tanto conflicto armado en Colombia, dejaran de matar tanta gente, dejaran de hacer tantos crímenes y dejaran de tener tantas guerras contra nuestro gobierno. También Colombia es uno de muchos países de la TAM que tiene que, que tiene es como entre la mitad que tiene mucho conflicto y poco conflicto armado. Eh, uno el conflicto armado de Colombia se relaciona más por las FARC y demás de Colombia, como los carteles y demás. Por ejemplo, hubo un cartel muy reconocido que fue el cartel de Medellín. El cartel de Medellín estuvo conformado por Pablo Escobar, uno de los delincuentes y traficantes más, más problemáticos en Colombia y en todo el mundo. La segunda pregunta que me tocaba realizar era sobre personajes que lucharon por la paz. Eh, Estos personajes van a estar conformados porque hayan luchado por la paz o que hayan liberado un país o que hayan hecho algo importante para su gobierno o para su patria. Por ejemplo, uno fue Mahatma Gandhi, líder de la independencia de la India. Defendió la resistencia a no violencia como una forma de luchar contra la injusticia. Su pensamiento era, era paz, enorme y influencia mundial. Eh, él lo que quería es tener paz en todo su país y él con eso logró liberar a la India. La India es un país donde hay muchas personas y donde hay demasiada gente. En un país chiquito hay demasiada población y él trató de liberar a un país donde hay tanta población y tráfico. La tercera pregunta se trataba sobre la hominización. La hominización se trató sobre la evolución de los humanos. Los humanos en un principio éramos animales acuáticos o células o microorganismos que se conformaban por vivir en el agua. Pero tras la evolución de la Tierra y para entrar a Pangea, se transformaron en unos seres que parecían ratas pero de un tamaño más grande. Y ellos lograron sobrevivir al meteorito tras enterrarse bajo la tierra y salir. Después comenzaron a evolucionar en monos, después en personas que comenzaron a formar su cráneo, a caminar erguidos, a tener más mentalización sobre su vida. También crearon el fuego y crearon demás cosas que fueron muy importantes para la vida. También, también crearon cosas que tenemos en hoy mismo, como los celulares, las televisiones y todo lo que podemos saber, lo creó el humano detrás de todas esas evoluciones. La cuarta pregunta era sobre Mesopotamia y Grecia. Mesopotamia fue un país un, bueno, fue una civilización que creó las leyes y creó muchas ciudades importantes para toda la historia.
Grecia fue uno de los países con un alfabeto muy, muy bonito, que se conformaba de dibujos y que los dibujos significaban algo. También ayudaron mucho a los científicos y a descubrir varias cosas, y también sacaron varios poetas como, como Aristóteles y se me olvidó el nombre bueno, se me olvidó, y demás. La quinta pregunta fue qué país y de la India y qué de la India o Asia, contando sobre la historia de ese país. El país que yo voy a elegir va a ser Egipto. Egipto tiene una larga historia, monumentos y demás. Por ejemplo, tiene una gran historia sobre los dioses, como el dios Nubis, que fue el dios de la muerte. También el dios Nubis lo vencieron, y el que venció al dios Nubis se proclamó, lo crearon como si fuera un dios. Cuando alguien se coronaba como faraón, él estaba protegido sobre ese dios, el dios de la vida. También Egipto se conforma por una gran variedad de monumentos, como puede ser las pirámides. Las pirámides fueron una gran historia donde los faraones y demás. También tienen el río Nilo. El río Nilo pensaban que era un regalo de los dioses, gracias a que vivían en un desierto interminable, pero ellos tenían un río súper grande, creo que el río más grande del mundo, si no estoy mal. Y ese río daba agua, daba vida, daba hacer cultivos, daba para hacer todo y para que los egipcios pudieran vivir en paz. Y también tuvieron un antiguo Egipto donde tuvieron toda la historia que conté hace poquito. Voy a hacer algunos argumentos sobre las preguntas que he respondido. La primera pregunta fue sobre la paz en Colombia. La paz en Colombia fue algo que a mucha gente le gustaba, y a nadie le gustaba que hubiera conflicto armado. Por ejemplo, el cartel de Medellín fue uno de los carteles más grandes donde querían tener paz y no querían nada con ellos. Y gracias a eso hubo una muerte muy trágica y demasiada muerte. Una de las muertes que más conocíamos, creo que fue de ese cartel que mataron a Escobar, el futbolista colombiano, donde todo el mundo quería que ese conflicto se dejara de existir sobre todo el mundo. Nadie lo quería de vuelta porque el conflicto armado no lo querían en Colombia. Colombia era un país, hace muchos años era un país donde no había tanto conflicto armado, y se trataba de dejar eso. Tras el conflicto armado hubo muchos asesinatos. El año pasado, en junio, si no estoy mal, asesinaron a un político gracias a un menor de edad que entraba al conflicto armado, y eso causó que se causara mucha controversia sobre el conflicto armado. La segunda pregunta fue sobre personajes que lucharon sobre la paz. Mahatma Gandhi fue el líder que liberó a la India, como ya lo había dicho. Él luchó por la paz. Él luchó porque la India quería ser liberada, y él dijo, yo quiero ser el que libere a la India, y yo voy a luchar porque haya paz en todos los países y en el país donde estoy, la India. Sobre la tercera pregunta de humanización, si no estoy mal era así, es que no recuerdo cómo se pronunciaba bien. Había muchos descubiertos de huesos de las antiguas personas, o por así decirlo, antes de que se creara el humano que estamos conociendo hoy en día. Ellos consiguieron de más, y se descubrieron que antes la inteligencia no era igual.
la inteligencia era más baja, no tenían mucho IQ, no sabían hacer cosas, no había escuela, no había nada de lo que conocemos hoy en día. El fuego fue una de las cosas más antiguas que se descubrió tras las armas y la supervivencia de los humanos. Eso fue lo primero que se quisieron descubrir en la humanización, como en distintas etapas. También el aprendizaje del habla y aprender a hacer cosas nuevas como hachas, como lanzas y como martillos. Esos instrumentos que te dije fueron creados hace muchos años, pero antes no se crearon cuando todavía los humanos eran así, se crearon cuando los humanos éramos como los que iniciamos ahora. Como hace muchos años antes de Cristo y todo eso, se crearon los martillos, se crearon todo eso para poder construir casas. No había clavos, pero con los martillos se podía corregir estructuras. La cuarta pregunta fue sobre Mesopotamia y Grecia. La verdad, Mesopotamia fue una de las antiguas civilizaciones que fue más controversial y que sacaron las primeras y mejores leyes, o las más antiguas que se crearon. Si no estoy mal, una ley que se creó de ahí fue ojo por ojo, diente por diente. O una frase, más que eso. La última pregunta, si no estoy mal, fue elegir un país entre la India y Asia, ¿no? Yo elegí Egipto porque para mí un argumento que yo te digo es que Egipto tuvo una historia muy grande y cada historia, cada vez que se va descubriendo más cosas, antiguamente se creaban, se conseguían más cosas y se unían las historias de Egipto, como el río Nilo, como el rey Nubis, como los faraones, como las pirámides y demás. También sacaron varias cosas como varias teorías que trataban sobre las pirámides, el río Nilo y demás. Una de esas teorías que yo te voy a contar va a ser la teoría de las pirámides, que es que se crearon por gigantes que claramente no sabemos si existían, no sabemos si es real y no sabemos nada de eso. También dijeron que tal vez los extraterrestres hicieron esas pirámides. En total, en conclusión, Egipto para mí fue una de las civilizaciones y países en ese momento que tuvieron más historia y muchas cosas, lugares turísticos, de todo. Fue uno de los países y es uno de los países más hermosos que podemos tener sobre historia. Sobre la paz en Colombia. La verdad, el conflicto armado a mí no me gusta, y todo lo que yo sé sobre el conflicto armado lo he sabido por noticias que han dado o por muertes. También un montón más de cosas, como las armas que se han descubierto o demás cosas, asesinatos, demás cosas de niños y muchas cosas y demás. Y eso. También sobre Mahatma Gandhi, sobre el que liberó a la India, fue un líder increíble, que por lo general, sobre lo que yo estudié, que también hicimos una actividad en la clase de sociales que a mí en ese momento me gustó, sobre dibujarlo, y también lo conocimos, que fue el que liberó a la India y fue uno de los que propuso la paz entre todo el mundo. También también en la hominización, que es a mí el tema en sí que más me gustó de todo esto, fue que la hominización pasó por varios siglos, por varios millones,
por miles y muchos años sobre la historia del Big Bang y de la nada un animalcito que parecía una ratica que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios pudo crearnos en yo y en todas las personas que tenemos en este planeta Tierra y demás. Este fue mi video del plan de mejoramiento. Mi nombre es Dominic Matías Gamboa Trujillo, soy del curso 601 de la jornada mañana y este es mi libro, profesor. Hasta el martes, profesor. Chao.